a ir ahora a buscar a Rubén Miret, quien se desempeñó como intendente de nuestra ciudad durante mucho tiempo para dar la vuelta a Com. Bueno, vamos a charlar un ratito. 77 años. 77 años. Vamos a poner el cinturón. Después quedamos ¿Cómo corresponde? en las. Claro, después quedamos en las cámaras expuestos que no tenemos el cinturón puesto. Bueno, ¿y toda la vida viviste acá, Rubén, en la ciudad? No, ¿No? yo hasta los 30 años viví en el campo. Ah, o sea, vos tu infancia arranca desde ahí, Mi infancia arranca en el campo Centenario, Campo Central. en la chacra de mis padres. Ajá. Ahí nací, me crié, vine a la escuela a la fiscal 178. Ok. En los primeros años me traía mi padre en Surqui, a veces nos turnábamos con las hijas de Marcelino de Dios, Elsa y Delma, que también venían al pueblo y bueno, a veces veníamos con ellos. Y después empezamos a venir a caballo y más tarde en bicicleta, ya al último. Ahí estamos hablando de qué edades, o sea, vos eras Y de los 6 años en adelante, 6 años. sí. Vos tenés un hermano. Claro, con José veníamos a caballo, con Juan Carlos Pauloni. Veníamos los 4 a caballo. ¿Y acá, en ese momento, qué escuela que funcionaba? No, funcionaba la 6422, la 178 y la escuelita de atrás de Portman. Claro. Esa todavía funcionaba en aquel momento. Y en el campo funcionaba la escuelita del Campo Centenario, pero como ir ahí, por ejemplo, significaba hacer 2 movimientos. Uno si íbamos para allá a la escuela del Campo Centenario y venir para Villa Cañada a hacer las compras, por lo menos 2 veces por semana. Entonces mis padres prefirieron traernos al pueblo. Y En ese tiempo venían mucha gente del campo, el Surqui. Yo recuerdo ahí, también por supuesto calle de tierra frente a la 178. Había un cordón de ladrillos y había argollas y ahí ataban los surquis. La gente de campo que traía como mi padre a nosotros, ¿no es cierto? Qué loco, ¿no? Porque digo, estamos hablando de que venías en caballo y hoy los chicos prácticamente van hasta en moto a la escuela. Claro, o sea, sí. Y bueno, cuando ya empezaste, digamos, el secundario o en ese tiempo, ¿en qué momento llegaste, te instalaste acá a Villa Cañas como para vivir acá y no la vida de campo? No, vivir acá realmente fue en el año 79, ya con 31 años. Ese año salgo electo director de la Asociación de Cooperativas Argentinas a nivel nacional. Ajá. Entonces, Estamos hablando vos de qué edad. de edad, yo 32 años. 32. Con 32 años fui el director de la Asociación de Cooperativas Argentinas más joven de la historia de acá. O sea que ya de chico, digamos, incursionaste en política. O sea, ¿el secundario dónde lo hiciste vos? El secundario en la monotécnica, que era en aquel momento, En aquel la momento. monotécnica. Y ahí ya descubriste, digamos, esta pasión, digamos, de la política, no sé, antes se llamaba delegado de curso, después Sí, fue... más que, no sé si exactamente hablando de política, lo que sí tuve siempre una pasión por tratar de mejorar la calidad de vida de los otros. Ujú. O sea, a mí, a José, a mi hermano, no podemos decir que nos faltó nada porque nunca nos hicieron faltar nada a nuestros padres, pero te hablo de que en ese tiempo en el campo no había luz eléctrica,
nos alumbrábamos con una lamparita queroseno o un sol de noche, en el mejor de los casos. Todavía recuerdo que se araba a caballo, Claro. se araba con 6 caballos y con 2 rejas, un aradito de 2 rejas. ¿Y qué fue lo más importante que pudiste destacar de esa infancia, entendiendo de hoy la tecnología que nos abunda, a ese momento en el que todo valía, no en el sentido económico, sino que tenía otra importancia, ¿no? O sea, la vida misma, Yo ¿no? lo que más rescato de esa época de la escuela primaria, digamos, es el hecho de la amistad. Los códigos, como los códigos de la amistad. Los códigos de la amistad. Nosotros veníamos del campo y en esa época se conocían los chicos que veníamos del campo, éramos perfectamente identificables. Decía, mirá, aquel es del campo. Pero nunca fuimos discriminados. Yo nunca, jamás me sentí discriminado en Villa Cañas por ser del campo. Era en el curso que yo inicié, que era el grado A, hice desde primero a sexto, terminaba en ese tiempo, terminaba en sexto grado, siempre estuve en el A. Por ahí había chicos más humildes que a lo mejor, no sé por qué, si los categorizaban tal vez por inteligencia, no lo puedo definir, pero iban al B o iban al C. Pero yo siempre lo hice en el A, creo que he sido un muy buen alumno, porque siempre estuve dentro de los más rápidos, los primeros, no es que con esto quiera dármelas de nada. No, bueno, pero a lo mejor te era fácil en ese momento. Para mí la matemática fue muy fácil, me encantó siempre la geografía y la historia. Siempre lo que más me gustó, por ejemplo, fue el lenguaje, lo que en aquel tiempo era lenguaje, que es la parte de los verbos y demás. Pero lo otro para mí era venir a la escuela, y en la secundaria lo mismo, en la secundaria, en la monotécnica, de los 6 trimestres en 5 fui primer abanderado, o sea que... Era una persona estudiosa. Eso también quiere decir que no sé si tan estudiosa, lo que yo tenía era una gran recepción de la información que captaba. Muchas veces no tenía tiempo para estudiar, porque en el campo trabajábamos. Papá era una persona que nos llevaba prácticamente una diferencia de edad muy importante, tendría que haber sido mi abuelo y era mi padre, entonces... ¿Tuviste un padre grande? Claro, cuando yo nací papá tenía casi 60 años, por lo tanto cuando tenía 11, 12 años, 10, 11, 12 años, ya hacíamos tareas de grandes, porque papá en ese momento no es como ahora que parece que una persona de 70, 72 años es joven. Nosotros lo veíamos y era así porque venían masacrados, digamos, de una vida muy difícil de Europa él, y acá también, porque en esas épocas se trabajaba muy duro en el campo, se trabajaba todo a caballo. Papá... ¿Vos llegaste a lograr en el campo, digamos, como empleado rural? ¿O te dijo tu papá, bueno, estudiaste? No, como empleado rural no, como ayudante de papá sí, como empleado rural solamente estuve un año, con Pedro Montanari, que fue el año intermedio entre que terminó José la monotécnica, mi hermano, y pude empezar yo, que en ese tiempo no se iniciaban todos los años primero. Se hacía primero, segundo, y claro, y yo terminé el primario en el año que mi hermano estaba haciendo el primer año en la monotécnica. Así que tuve que esperar el que haga el segundo año para yo ingresar después. Ese año intermedio trabajé de empleado en lo de Pedro Montanari. Lo recuerdo con mucho cariño a Pedro, a Irina. Lo atendían como un hijo más. Mirá. O sea, yo me iba en bicicleta, me esperaban con el desayuno a las 6, 6:30 de la mañana, el almuerzo sagrado al mediodía, a la tarde la merienda. ¿Sentís que se vivía mejor antes, Rubén? Y era otra... la vida cambió, entonces yo no sé si se vivía mejor o peor, pero éramos felices de estar ahí, de hacer lo que nos gustaba. A
nosotros, por ejemplo, de muy chicos, papá criaba cerdos y nosotros de muy chicos aprendimos cómo era la crianza del cerdo. En casa se ordeñaba siempre una o dos vacas, se hacía desde la manteca, el queso, se facturaba, se carreaba y se facturaba, teníamos factura todo el año. O sea, toda esa experiencia de vida que uno adquirió de muy chico la fue llevando con el correr del tiempo. Después algunas cosas se fueron quedando. Pero vos me decías, y fuimos cambiando de tema, de aquella época de la primaria y la secundaria, a mí me quedan los mejores recuerdos y la cultura de la amistad. Hoy nos seguimos encontrando, lamentablemente, de los 33 que empezamos y terminamos la primaria, hoy faltan ya 13, entre varones y mujeres, pero con los que nos encontramos a diario, nos saludamos como cuando llegábamos a clase. O sea que toda esa amistad, ese amor... Eso quedó grabado en esa enseñanza. Sí, quedó. Rubén, y después, bueno, llega un momento donde ya estás en los 30 años, vos sos papá. A los 32 fui papá. O sea, ahí nomás, cuando salías, no me dijiste la palabra delegado, sino presidente, ¿cómo era? Secretario, director de la Asociación de Cooperativas. Director. A todo eso hubo, para llegar a eso, hubo todo un aprendizaje que llegás a eso, desde la Juventud Agraria Cooperativista, de los cuales empezamos tipo 17, 18 años, con Lalo Espulio, Alberto Romagnoli, Juan Romagnoli, en paz descanse, pobre, que ya se fue, y otros chicos de distintas zonas rurales que comprendían en la cooperativa, Manuel Poli, Susana Baruca. Habíamos conformado una juventud y bueno, nos fuimos ingresando al movimiento cooperativo de esa manera. Y ya a los 22, 23 años, directores de ACA, de la cooperativa agropecuaria, y se hacían reuniones mensuales en Rosario. Había un consejo de todas las cooperativas del sur de la provincia que se llamaba Consejo Asesor Regional del sur de Santa Fe, y tenía una mesa directiva. Ya a los pocos años yo empecé a participar en la mesa directiva del CAR, fui presidente, fui secretario. O sea, ahí fuiste adquiriendo toda una experiencia. Claro, entonces... Que por ahí, para ese momento, la gente de acá, esto de estar en reuniones, en tomar decisiones... Todo eso ¿te sirvió? Consejo Asesor Regional, en ese momento eran 31 cooperativas en el sur de Santa Fe. Claro. Y bueno, el estar en la mesa del Consejo Asesor Regional, uno tenía comunicación con todas esas cooperativas, claro, que fueron las que después me eligieron para que fuese candidato a director de ACA, y en el 79 logré era un objetivo, yo me había fijado como objetivo que tal vez algún día podría llegar a ser director de ACA. Hablamos entre 25 y 30 años más o menos, promedio. Sí, no es que me fijaba un objetivo como tengo que llegar sí o sí, sino que me daba cuenta que la experiencia que iba adquiriendo me daba la posibilidad futura de que podía llegar a ser. Bueno, en ese transcurso, ahí vos pudiste conformar tu familia. Empezaste vos sí, con la posibilidad de ser papá. Sí, yo me casé de muy joven. ¿Te casaste joven? A los 23 años. Bien. Me casé y me fui con mi esposa al campo. Vivía mi papá todavía. Y bueno, como te decía recién, me vine a vivir a Villa Cañas, que alquilé una casa en el Plan Bea, en el año 79, cuando se iniciaba el 80, y yo me tenía que ir a Buenos Aires prácticamente todas las semanas. Claro. O sea que mi esposa no podía quedar sola en el campo, era consciente de eso, y con mi papá solo, que ya muy mayor, entonces decidimos venirnos a vivir al pueblo. Y en ese primer periodo, estando en ACA, en el año 80, fue que nace Pablo, mi primer hijo. Pablo, que es el más grande. Que es el mayor. Y posteriormente Ramiro en el 83. Y ahí, en ese momento, vos ya estabas conformando una familia tipo, digamos, y ahí ya la posibilidad de querer
o cómo surge esto de la política, digamos, local, digo, ¿no? Porque, digo, en ese momento se estaba dando todo en el país. Porque Sí, había de todo. incluso recuerdo, yo también estuve en la juventud de las cooperativas de crédito. Ajá. Y, Claro, todo el quilombo del país. y recuerdo que en el año 70, cuando fue el golpe, habíamos unos días previos, habíamos estado en Buenos Aires en un congreso latinoamericano de directivos de cooperativas de crédito de todo el país. Tal es así que después, cuando terminó, en esos días era una revolución en Capital, eso se hizo en Buenos Aires y bueno, sirenas por todos lados, todos esos días. Y recuerdo que en los últimos días los organizadores del Congreso dijeron que podíamos los argentinos invitar a algún amigo cooperativista de otro país. Y yo invité a un señor de Perú, Antonio Rojas Montalvo, recuerdo su nombre y apellido, que era de allá cerca de Chiclayo, una ciudad costera cerca de Ecuador. Y bueno, vino acá y estuvo parando en el campo, yo vivía en el campo en ese tiempo, año 76, y estábamos en el campo y había pedido yo para llevarlo a él a conocer el frigorífico centenario de Venado Tuerto. Así que teníamos que estar a las 6 de la mañana en Venado Tuerto, en el frigorífico, para que viera cómo era el movimiento, la faena y todo. Y salimos a las 5 de la mañana del campo con mi camioneta, y cuando subíamos acá donde hoy es la planta que fue de Fumicén, sí, la cooperativa federada, escuchando la radio sentimos que había sido el golpe militar. Así que bueno, esas son cosas también que quedan, a uno le quedan. Y dentro de todo este periodo de mi vida queda algo que para mí también me marcó mucho, que fue que a los 12 años empecé a jugar al fútbol en el Estudio Áquila. Mira. Entonces, ¿y qué hacía? ¿Cómo iba? ¿Al campo venías a entrenar acá? Sí, veníamos a entrenar. ¿Queda muy lejos el campo de acá? No, 7 kilómetros. Ajá, sí. Pero a veces hacíamos 2 viajes por día en bicicleta. Claro, sí, sí. Así que no era eso un problema, un impedimento. Un problema, un impedimento para que pudiéramos jugar. Y hoy actualmente el campo como tal, ¿sigue siendo de tu propiedad? Sí. ¿Y se mantiene, digamos, estructura de edilicia de la casa de No. cuando fuiste de ahí, o quedó solamente campo? No, nos robaron todo. Mira. Galpones, todos. Fue saqueado el campo. Sí está el campo, está todo. Sí, la cuestión, digamos, de hectárea, de Sí, tierra sí, sí. está. Pero si vos buscas un recuerdo de decir, bueno, acá en esta pieza, tal cosa, no. Y puede quedar algún pedacito de pared donde estaba asentada con cemento, que no pudimos sacar los ladrillos, pero después todo lo que estaba asentado en barro, galpones grandes que teníamos y demás, los saquearon todos. Rubén, me quiero ir un poquitito más, digamos, a esta parte cuando pasa todo lo del golpe, cuando empieza, digamos, tu manera de querer interesarte en la política. Me interesa, hasta acá tengo familia, tengo juventud, tengo tu actividad deportiva. ¿Cuándo es el momento en el que algo pasa por vos, en el que dice, tengo que militar, tengo que adherirme, bueno, referente a la Unión Cívica Radical? ¿Cuándo aparece la cuestión partidaria? ¿Cuándo aparece este entusiasmo político en vos? El mentor de arrimarme a la fila del radicalismo fue Carlos Rizzo, que fue presidente comunal en su momento, que nos veíamos muy seguido en la charla de Pauloni, y él era un radical de alma, y bueno, cuando cumplimos 18 años nos afilió a casi a todos los vecinos de ahí. Y bueno, después con Roberto Berger, que ya militaba también cuando estudiaba en Rosario, hacíamos reuniones, incluso en la época que no se podía reunir. Recuerdo que nos reuníamos detrás de la
servicio de Rosselló, que en ese momento era la transportadora, y el padre de Roberto supo tener ahí un restaurante, una parrilla, y nosotros hacíamos reuniones ahí, reuniones clandestinas, digamos, partidarias, donde no se podía reunir políticamente, pero nosotros nos juntábamos para comer un asado y hablábamos de política. Y ahí ¿vos cuántos años? Y ahí te hablo de 18, 20, 22 años. Ahora, ¿qué idea podés llegar a tener, o sea, del modelo de país que querés? Porque en realidad, después, gran parte de los que se juntaron ahí, caso Vergés, caso tuyo, fueron personas muy importantes a nivel político regional, digo. O sea, ¿cómo dejaban plasmadas esas ideas? ¿Qué se les ocurría? ¿Qué podían mejorar? ¿Qué veían del país en ese momento? Yo, por ejemplo, cuando, como decía recién Carlos Rizzo, nos inserta dentro del radicalismo, nos comentaba un poco qué significaba el radicalismo en el contexto del país, y por supuesto que al estar afiliado a mí me despertó una inquietud de saber qué era el radicalismo y eso, y bueno, compré libros para informarme cuáles eran los principios, cuáles eran las bases elementales del partido y demás, y me sentí perfectamente identificado con mi posición e ideas al país que yo pretendía para mí y para mis hijos. Por eso me mantuve siempre dentro de esos conceptos políticos. Ahí empieza, digamos, estas ideas plasmadas que arrancan desde jóvenes, y a partir de ese momento empezaste, digamos, un camino político. Sí, tal cual. Y ahí dentro de esos ideales, ¿ya en algún momento fijaste la posibilidad en tu cabeza de, no sé, pensaste, se te ocurrió, soñaste, de decir, algún día esta ciudad que quiero, que me ven hacer, la voy a dirigir? No tan así puntualmente. Es más, cuando yo estuve abocado a la Asociación de Cooperativas Argentinas, estaba muy metido en eso. Hicimos obras muy importantes como el puerto de San Lorenzo, en un frigorífico en Viedma que estaba en construcción y se terminó. ACA era una de las 4 o 5 principales exportadoras del país en ese momento. Claro. Y lo es hoy, de hecho, sigue siendo. Así que bueno, eso me llevó los últimos años, me llevó mucho tiempo porque yo estuve dos periodos de 3 años, que es lo máximo que puede estar un directivo. Y en ese periodo también, como representante de ACA, estuve 3 años en la sindicatura de la compañía de la cooperativa de seguros La Segunda. Fui síndico 3 años de La Segunda. Estaba muy abocado todo el tiempo a esa tarea. Tal así que en el 83, cuando se arman las listas del partido, querían que yo fuera y yo no podía de ninguna manera en ese momento. Porque ya estabas con la otra función. Claro, digo, cuando termine mi función en ACA puede ser, pero mientras tanto no. Así que sí, después en el 85 ya acepté, porque yo terminé en noviembre. En noviembre terminaba mi función en ACA y en diciembre de ganar iba a entrar a conducir el destino de Villagañar. Ahora, y así fue. ¿En qué año fue? 1985. 85, bien. Posicionémonos en el 85. Ya Alfonsín, o sea, tenía una historia, ya el radicalismo tenía una historia, vos ya tenías una formación, ya tenías una familia conformada, y ahí arranca esto de decir, bueno, desafíos de Villagañar. En ese momento había listas, competiste con otro partido, ¿te recordás un poco ese momento? ¿Cómo fue el hecho de democracia, de competir? Me acuerdo que... ¿Quién fue tu rival en ese momento? Bueno, Luis Labelli, Luis de Belli, que es el papá de Bebi. Es el padre de Bebi, una gran persona. Bien. Una persona en sus cabales, honesta, derecha, me consta, porque trabajamos juntos cuando yo estaba en la cooperativa agropecuaria y él estaba en el halcón de la cooperativa. Y eso me consta de que es una persona realmente honesta, trabajadora y muy
capaz. En este momento estamos pasando por enfrente de la municipalidad. Sí. Y cuando pasás por acá, se te vienen cosas así de ¿cuántos años? Sí, recuerdo. Tuviste 14. 14 años, es mucho tiempo. 14 años ahí, viniendo todos los días a las 7 de la mañana. Así que bueno, decías que sí, competí en ese tiempo. Recuerdo que estaba la democracia progresista, estaba, no me acuerdo cómo era exactamente, que estaba el escribano Pardo como candidato también, estuvo el justicialismo y el radicalismo. Claro. Que en ese momento eran como, digamos, las tres fuerzas políticas más fuertes, ¿no? Sí. El radicalismo, el peronismo y el PDP. Sí, y bueno, y tuve la suerte de ser electo en el 85 y en el 86 sale proclamada Villa Cañas ciudad y en el 87 fui por la intendencia. Por la intendencia. La visita de Alfonsín a nuestra ciudad se da en él, Fue el 22 de julio del 87. que ese fue los días de gran lluvia que Sí, se hizo todo ese momento. ese día llovió. Una locura, El día previo fue un día hermoso. Ese día amaneció lloviendo. En el momento del acto recuerdo que llovía a cántaros. Con 8 o 10 mil personas acá en Villa Cañas, que era una locura. Y al otro día fue un día espectacular también. O sea, ¿te parece que? O sea, ¿y en tu gestión fue cuando se declara ciudad? Claro. Sí. Y ahí está el famoso mito que no había 10.000 habitantes. ¿Cómo se logró eso? Mira, yo no sé si los había o no los había. Yo te puedo asegurar de que todos los censos que se han hecho están mal hechos. Porque me consta a mí de que quedaron sectores de barrios sin censar. Me lo ha dicho gente que no abrió la puerta, claro. que le golpearon la puerta y no abrió. O sea que ahora hay una cuestión que es lógica, saber cuántos electores tiene Villa Cañas y ahí te da una data aproximada de la cantidad de habitantes. Vos en el padrón vas a encontrar fallecidos y vas a encontrar gente que vive en Villa Cañas y no está en el padrón. Y vas a ver también por otro lado gente que está en los padrones en Villa Cañas y no vive en Villa Cañas. Por ejemplo, estudiantes. Pero cuando vas a ese padrón y decís cuántos electores hay, en este momento son alrededor de 8.500, si no hubiera 10.000 habitantes, ¿qué quiere decir? Que estarían votando los chicos de 10, 12 años o menos. Quiere decir que tenemos que estar en aproximadamente 12.000 habitantes. En el momento en el que ya, digamos, dejás de ser intendente, se viene una elección más, donde la gente elige al intendente acá, y que ahí creo que entra Alberto Romagnoli, y vos pasás a ser diputado provincial, como que subiste un escalón más, digamos. Sí. ¿Y esa experiencia cómo fue? Mira, como experiencia, lamentablemente, creo que todo el mundo sabe. Sí, hubo un tema ahí. Hubo un tema que tendríamos que arrancar diciendo de que yo nunca había estado en el sector de Usandizaga. Y Usandizaga es el que me propone para ser candidato a diputado provincial en un puesto a salir, con la seguridad de un puesto a salir. En lo cual acepté. Un puesto a salir significa que ibas a estar en la lista y que ibas a entrar. Sí, exacto. Que ibas a entrar. O sea, te garantizaba una banca. Ganando o perdiendo, me garantizaba una banca. Okay. O sea, un lugar bien en la lista. Ganando se lleva 28 el gobernador, yo estaba 7, sí. Perdiendo, llevando 14 o 15, yo estaba 7º, entraba. Creo que eso dejó alguna disconformidad en alguna gente. ¿Cuestión partidaria política, decís vos? Exactamente. Ajá. Que después con el tiempo, te digo que esto, después de analizarlo durante muchos años, llegué a esa conclusión, que no voy a dar nombres, por supuesto, pero
yo arranqué la Diputación con todas las ganas de trabajar, tal es así que presenté 70 proyectos en 11 meses, cosa que no sé si hay alguien que pueda demostrar lo mismo. Y ahí surge un tema que fueron algunas llamadas telefónicas y a lo que yo le comenté a algunos presidentes comunales, intendentes, de lo que me estaba pasando, y después me meten una denuncia sobre ese mismo tema. El tiempo pasa, yo inmediatamente me hacen una denuncia y yo ofrezco mis fueros para que se me investigue. Segundo caso, uno de Angelo, y el segundo que tengo conocimiento es el mío, para que se investigue a fondo de dónde provenía todo lo que se me estaba acusando a mí. Y bueno, al ceder mis fueros, me destituyen al año, prácticamente a 11 meses, casi año de estar en la legislatura. A mí me quedó esa sensación no terminada de cuál había sido, pero claro, después cuando se da que quién sube y quién esperaba ese cargo, ahí deduje, porque antes de que me pasara esto a mí, lo que me pasó a mí, le pasó algo parecido a otro diputado de acá del sur de la provincia también, y con él no pudieron sacarlo. Yo después de años sospecho de que ese fue el motivo. Ahora, digo, ¿y a vos cómo te repercutió eso? Porque digo, tanto trabajo, o sea, te digo son jugadas políticas, por eso también te pega en lo personal. Uno tiene una familia, Te comento, no, eso fue muy mal, a mí me cayó muy mal, yo estuve muy mal anímicamente. Hay gente que lo sabe, esto nunca lo hice público, pero estuve en tres oportunidades al borde del suicidio. Sí, eso. Porque te come la cabeza. Yo puedo dar fe de mi honestidad en donde se busque, y verme involucrado en algo que vos no hiciste ni quisiste, eso es un sentimiento muy profundo. Y bueno, pasó y bueno, las cosas pasan y uno va cambiando, se va olvidando, aunque no se olvida todo, pero bueno, la vida sigue. Sí, tal cual. La familia. O por lo menos uno trata de alejar lo que a uno le hizo mal, ¿no? Sí, yo creo que fueron mis hijos los que... Te pusiste el pensamiento te pudiste basar ahí, apoyar en eso. Me permitió seguir. Claro. Digo, tanto recorrido, tanta historia, tanto conocimiento de la ciudad, de la política, de los amigos, de la gente. Digo, ¿qué te espera, digamos, en los próximos años? ¿Qué buscas para los próximos años? Mira, yo lo que busco en los próximos años es poder disfrutar de mis hijos, de mi familia y de un final feliz de mi vida. No pretendo otra cosa. ¿Te gusta viajar? Me gusta viajar, lo hago cuando puedo. He viajado mucho, conozco... Eso está bueno, eso abre la cabeza. Sí, por supuesto. Te digo, conozco más de 30 países. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer otras culturas, otros medios de vida, otras formas de vida. Y bueno, mientras pueda, mi condición física por ahí no me permite tanto. Viajar es caminar mucho en los aeropuertos, en lugares emblemáticos que en todos los países los hay.
tenés que caminar y a mí me dificulta bastante todo eso. Pero bueno, despacito uno va haciendo lo que pueda hasta que pueda. Rubén, ¿mate o café? Mate. ¿Sos de escuchar música que te gusta o sos de escuchar radio? No, radio, o sea, no tengo tiempo. Ahí vos me tenés que decir, yo escucho tu radio. Entonces Claro. yo puedo decir, bueno, No, uno oyente va. No sé, sí. Escuchar radio escucho, sí, por supuesto. Mucho AM. En el auto. En el auto. Ahora escucho música porque Pablo está trabajando conmigo. Claro. Y a Pablo Le gusta la es música. fanático de la música, así que tiene la computadora siempre con música. Así que disfruto también de la música que le gusta a él. Si tuvieras que elegir un lugar de Cañas por X razón, no sé, se te da que te juntaste unos pesitos y querés comprarte algo, un terreno, una casa, algo que para vos signifique algo en Villa Cañas, porque no sé, me quiero invertir en comprarme la casa de Mirta Legrand, por decir algo, ¿no? Pensando algo. ¿Qué te gustaría tener de Villa Cañas? No. Como si vos lo pudieras tener en un... Yo si tuviera la posibilidad económica de algo, me gustaría tener una casa, tipo casa quinta sobre la ruta. Sobre la ruta. Donde tengo un espacio donde quiera ver vegetación, ver árboles, me gusta mucho. ¿Te gustan las plantas, todo Me eso? gustan mucho las plantas, me gustan mucho los frutales. O sea, el provenir de una familia de mi papá y mi mamá, los dos españoles, Claro. y en casa, en el campo, en la chacra paterna, no faltaba, si vos me decís qué fruta no había, y te puedo decir alguna media estrambólica, pero después Aparte te gusta cocinar. cocinar sí también, por ¿Te gusta? supuesto. ¿Te gusta? Me gusta cocinar, pero las frutas me gustan todo y en casa había de todo, había duraznos de 10 variedades distintas, pomelo, naranja, mandarina, granada, Qué rica la almendra, granada. olivo, de todo. Entonces Rubén. me gustaría tener un lugar donde poder tener todo eso. Todo eso. ¿Sos más de el asado o las pastas? Las dos cosas me gustan, pero el Sí, asado, el asado. el asado, el asado. La verdad hay muchas cosas que no conocía de vos. La idea de dar una vuelta con alguien y que la gente pueda conocer otro lado, otra mirada. Por ahí tengo el recuerdo cuando estaba en el secundario de ver a un hombre con bigotes pronunciados, a alguien que mi papá siempre decía te atiende en la calle, un tipo que ha dejado mucha gestión por Villa Cañas, que le ha dado esa posibilidad a Villa Cañas. Y recuerdo haber estado en el secundario y poder decir con orgullo mi ciudad, Villa Cañas, y estabas como intendente. Entonces yo digo, dar una vuelta con alguien que para mí, en mis 40 en algún momento hizo mucho por la ciudad, sin conocer políticamente demasiado, y que de algún momento decís, bueno, lo vinculo, lo relaciono, lo tengo, y bueno, hoy conozco un poco más de Rubén Mirta. Así que yo te agradezco de haberme compartido, por lo menos saber quién sos. No, al contrario, te agradezco yo la invitación y bueno. Espero te hayas sentido bien. Contento, me sentí bien, por supuesto, cómodo y bueno, y apoyando todo lo que sea en bien de la comunidad brasileña. Rubén, gracias. No, gracias a vos. Gracias. Un abrazo. Rubén Miret con nosotros en La Vuelta con. Anoche soñé